Bienvenidos a Psiquiatría Abierta, un espacio donde dos psiquiatras abren la conversación para abordar importantes temas en torno a la salud mental. Aquí compartirán sus experiencias y reflexiones más profundas, revelando lo que los ha marcado y transformado en sus prácticas clínicas, y explorarán el verdadero sentido de ayudar a otros. Desde el anhelo de aliviar el sufrimiento y el estigma, hasta el promover la búsqueda de sanación y esperanza, integrarán diferentes miradas hacia prácticas que cultiven la salud y el bienestar del ser humano. Esto es Psiquiatría Abierta. Hola, buenas. Estamos de nuevo aquí en este podcast de Psiquiatría Abierta y hoy día, nos acompaña una persona bien especial que vamos a hablar sobre un tema que es integral, diferente, que tiene que ver con cómo es el efecto de la naturaleza en la salud mental. Y para eso invitamos a Denise de Solminiac. Ella es guía de bosque, certificada internacionalmente. Y Franco, que obviamente estamos juntos acá en este podcast para poder empezar a conversar sobre este tema que creo que no se conoce tan bien, que creo que hay que fundamentarlo, pero sobre todo hay que contar lo que es la experiencia de un baño de bosque y lo que significa esta vivencia del encuentro con la naturaleza de una forma tan especial. Así que, Franco, ¿qué te parece la idea de empezar hoy día con esto? Oye, sí, hace tiempo que nosotros veníamos conversando respecto a las terapias basadas en la naturaleza y experiencias personales que hemos tenido, y a propósito de vivir en este territorio que es tan abundante de naturaleza. Y como la intención de este podcast, Psiquiatría Abierta, es abrir, ¿no es cierto?, la mirada de la psiquiatría y la salud mental a intervenciones que puedan favorecer la salud como procesos salutogénicos, ¿no es cierto? Pensamos que la terapia de baño de bosque podría ser una instancia muy interesante a explorar y conversar. Y qué mejor que tener acá una invitada que es experta en el tema y que tiene experiencia. Yo he tenido una experiencia de baño de bosque, creo que tú has tenido más. Ahí le iremos conversando, pero bienvenida, Denise. Muchas gracias. Sí. Eso de llamarse experta igual como que me queda grande. Tengo una formación de hace un año más o menos y he hecho aproximadamente unos 20 baños de bosque entre familia, entre personas distintas, y cada vez es una vivencia totalmente diferente. Es muy, muy hermoso. Depende un poco del ambiente que va cambiando, pero también cada persona que asiste es un aporte a esta experiencia. Así que yo no sé si agradecer a los asistentes por darme la oportunidad de enseñarles a apreciar esta salud, en el fondo, como dices tú, es como salud natural. Es una vivencia muy distinta a pasear en el bosque o ir de paseo con amigos. Tú tienes un encuentro con la naturaleza. Oye, Denise, ¿y cómo surgió la idea de formarte como guía de baño de bosque? ¿Cuáles fueron esas experiencias que te movilizaron? Sabes que si yo vuelvo muy, muy atrás en mi infancia, yo soy puertomontina y vivía en un palafito. Mi casa estaba sobre palitos y estaba rodeada de madera, salvo un jardín que hizo mi mamá, que yo creo que era como esta pieza. Entonces ahí había un cuadradito de pasto y alrededor muchas plantitas. Y yo recuerdo haber pasado horas observando. O sea, como micromundos donde tú te adentras en la flor, por ejemplo. No sé si conoces, hay un cuento de Hermann Hesse que se llama El lirio, donde describe justo eso, un niño mirando un lirio y viendo un cosmos dentro de esa flor, de ese ser vivo. Y siempre hay una conexión. Tomás se ríe de mí porque si vamos a una casa y hay una planta seca, yo pido permiso, tomo un vasito y lo riego. Entonces las plantas y yo no es como normal la conexión, es algo más profundo. Y internet, un día salió formación como guía de baños de bosque y ahí es cuando tú sientes, esto es para mí, esto lo quiero hacer. Y ahí ingresé y lo hice online en una academia en España que es la Forest Therapy Hub, que tiene varias sedes en todo el mundo. Y es una formación larga, tuve un año más o menos. O sea, te da un plazo para hacerlo, lo puedes hacer en 6 meses, pero en mi caso son tantas cosas las que uno tiene que hacer aparte de eso. Lo hice como en un año. ¿Y en qué consiste un baño de bosque, como para introducir un poquito el tema también en ese sentido, como del proceso, no sé? El baño de bosque, para mí el óptimo baño de bosque es un grupo entre 5 y 12 personas.
no más, no menos, en que tú los invitas a vivir un espacio de tiempo en la naturaleza donde yo controlo el tiempo. Se les pide que ellos apaguen sus celulares, sus relojes, todo fuera. Y ingresas también como con el compromiso de estar en silencio porque es un encuentro contigo mismo. Y tú vas, primero haces toda una preparación de los sentidos, hace que la persona vuelva a sentir, a percibir, como que lo preparas. Y luego realizas actividades que duran entre 15 y 20 minutos, que son más que nada contemplación. No hay trekking, no hay un ejercicio físico muy exigente. Es una cosa mucho más contemplativa. Y luego de ese tiempo tú los llamas y formas un círculo donde se comparte lo que viviste. Y esas experiencias pueden ser 2, 3, depende del largo de tu baño de bosque. La gente que los descubrió o los patentó, por así decirlo, dice que incluso puede haber un baño de bosque de 15 minutos, donde haces una pequeña apertura de los sentidos y que la persona se conecte. Estos de 2 horas y media que hago yo personalmente te permiten la conexión, la reflexión y el encuentro humano, y después un cierre donde te vas como con una sensación de haber estado en otro lugar, en otro mundo. Entraste a otra dimensión. Entonces no sé qué pasará. Yo de verdad nunca he hecho baños de bosque cortitos. No sé qué pasará en los 15 minutos. Yo creo que te produce bienestar, como puede ser tenderte al sol. Porque el bosque en sí es el que te entrega algo. El guía de baño de bosque es como un medio, un guía, un puente. Y la persona hace una conexión y la naturaleza lo acoge. Lo contiene. Sí, la maravillosa experiencia con respecto a eso. Primero, claro, yo creo que la vivencia del baño de bosque vincula con la naturaleza de una forma especial, respetuosa, como calmada, con un ritmo. En la experiencia que he tenido de baños de bosque ha sido eso. Y la verdad es que lo interesante es que cada vez que tú entras en un grupo, siempre son gente diferente, se vuelve a producir una dimensión diferente de percepciones, de interpretaciones, de sensaciones. Entonces cada baño de bosque es único. No se repite uno con otro. Aunque haga 5 seguidos con distintas personas, cada uno de nosotros tiene una vivencia diferente en la experiencia en el bosque y la naturaleza. Ahí te puedo interrumpir un ratito. Sí. Una de las cosas más importantes del baño de bosque es la libertad. Porque en cuanto la persona siente que tiene que cumplir una meta, se rompe esa como fluidez que tiene que tener el proceso. Entonces, por ejemplo, en estos círculos donde tú quieres compartir, tienes que querer hacerlo. Si tú quieres guardar silencio, no dices nada. Y muchas personas durante 2 o 3 círculos no hablan nomás. O por emoción, o porque tienen vergüenza. Y está bien también, es su proceso. Es muy respetuoso de eso el baño bosque. Sí, yo le he derivado personas como psiquiatra a Denise en términos de personas con trastornos de pánico, con algún tema de personalidad o dificultades en las relaciones interpersonales. Y la verdad que las personas después al volver a la consulta y conversar sobre este tema sienten que se les abrió un espacio, un mundo, una comprensión diferente con solo una experiencia. Wow. Es decir, es muy potente. Y yo creo que la desvinculación que tenemos social y la cultura nuestra que nos ha alejado tanto de la naturaleza, este reencuentro, pero respetuoso, este reencuentro cariñoso y acompañado de una persona que te va inspirando a revisar ciertos aspectos de la experiencia. Y tiene un sentido y ahí hay un orden en el proceso que ustedes hacen como guías de bosque. No es al azar, no es que uno quiera ya voy a ir a abrazar el árbol libremente y después hago la experiencia. Eso son experiencias en el bosque. No es un baño de bosque formal con todas sus características, porque hay una teoría detrás de esto. Sí, pues hay una teoría y hay una forma de hacerlo, y porque entraña también hasta cierto grado de riesgo. Ya. Porque a veces la conexión es muy intensa. O sea, hay personas que vuelven a momentos de su infancia porque nunca más lo hicieron. O sea, por ejemplo, si tú eras chiquitito y te sentabas debajo de un sauce y ahí, no sé, te escondías cuando tus papás se peleaban, por decirte, los vuelves a vivir, se produce adentro tuyo un estallido de emociones. Entonces, el grupo también acoge. El grupo te hace sentir protegido, no solo el bosque. Y el hecho de que otras personas también sientan cosas parecidas a ti te permite también abrir tu sensibilidad, porque
en otros lugares, ¿dónde vas a hablar de esas emociones, de esos sentimientos, de esas cositas tan finas? Entonces es como darte el permiso de conectar de nuevo con emociones y sentimientos que tenías como dormidos. Mira, qué interesante, no había pensado en eso, porque yo relacionaba, claro, habitualmente los baños de bosque como con instancias de conexión justamente con la naturaleza, relajación, pero también justamente, como dices tú, puede conectar también con experiencias eventualmente traumáticas incluso, que se abren al conectar con la emoción, con el sentir. Los olores, por ejemplo. Claro, y activan revivencias. O sea, en la formación hacen una formación en psicología bastante básica, pero como de rescate, que sepas cómo actuar, y también de primeros auxilios, porque puede pasar que alguien se resbale, se rompa un pie o qué sé yo. Son cosas que el guía tiene que manejar al grupo. Entonces, de verdad, no es tan sencillo como llevar a la gente al bosque así nomás. Es importante que la persona se haya preparado. Mira, yo hace un tiempo atrás estuve leyendo sobre el tema y una de las cosas que me llamó la atención, bueno, que esta disciplina yo entiendo que nace en Japón hace más de 20 años, como concepto de Shinrin-yoku, y que los japoneses tenían ya esta práctica cotidiana de ir a la naturaleza, ya es parte de su cultura, y empezaron a ver que tenía un montón de beneficios terapéuticos ya en las personas y empezaron a investigar hace ya más de 2 décadas, ¿ya? Y fue tanta la evidencia que empezaron a recopilar que desarrollaron el concepto de medicina forestal en sus universidades y escuelas de medicina. Y recuerdo uno de los estudios más significativos donde ellos hacían una medición de los linfocitos natural killers, que es parte del sistema inmunológico, ¿no es cierto? Donde demostraron que un día de baño de bosque al mes tenía un efecto de aumento de los linfocitos durante una semana, ¿ya? Y 2 días de baño de bosque aumentaban los linfocitos natural killers durante un mes. O sea, el efecto en el sistema inmunológico, por ejemplo, demostrado actualmente, impresionante. Pero no sé si tú, Tomás, has visto o has leído respecto al tema. En el fondo, con respecto a eso, todo el impacto de la conexión con lo verde, lo verde está ligado a lo ancestral del ser humano. Es decir, por la evolución del ser humano de más de 2 millones de años, estuvo en estepas, estuvo metido en bosque, y para poder conectarse y salvarse o buscar sus plantas medicinales o las frutas para comer, el bosque era un significado súper importante para la supervivencia de la especie. Por lo tanto, eso está dentro del inconsciente colectivo, llamémoslo así, de todos los seres humanos. La vinculación con la naturaleza es un espacio de reencuentro con las raíces más profundas del ser humano. Y eso no tiene solamente una razón filosófica o ética, sino que tiene una base neurobiológica, de neurociencia, lo que tú acabas de mencionar. Es decir, en el fondo, las respuestas inmunitarias cambia la presión arterial de una persona con solo ya exponerse durante media hora o 40 minutos a un baño de bosque, baja la presión arterial, porque se produce un fenómeno de relajación, y existen también ciertas sustancias que son emitidas por las hojas verdes que tienen un efecto específico sobre nuestra inmunidad que nosotros inspiramos cuando estamos en el aire, en el bosque, digamos. Son los terpenos, creo. Claro, y eso en fondo hay componentes que actúan sobre nuestra persona. Y por eso es tan importante el acompañamiento, el que tú hagas una experiencia que te permita vincularte con esas sensaciones, porque la percepción de la desarraigo que tenemos hoy con la naturaleza y de mucha gente viviendo en ciudades alejados del mundo natural, claramente esta es una oportunidad de reencuentro con la naturaleza de una forma que te permita restaurarte como persona. Y eso es lo maravilloso. Entonces, que somos seres naturales. Estamos hechos de lo mismo. Entonces, la ciudad es un ambiente que creamos ficticio. Es más que encontrarnos con nuestras raíces, es volver a lo que somos. Somos agua, somos minerales, somos. Sí. Hay un concepto que se llama, justamente a propósito de la ciudad, que a veces la urbe también nos fascina, ya por la arquitectura o qué sé yo, por los elementos que podemos encontrar, pero se le llama como una fascinación más dura, porque son como elementos, son muchos elementos simultáneamente que a veces sobrecargan desde el punto de vista sensorial, ya porque son estímulos auditivos, visuales, de todo tipo, personas caminando. Ya. Si bien nos fascina, pero es una fascinación más dura que igual de alguna manera agota también, desgasta. Lo que pasa es que no somos conscientes de ese desgaste.
a diferencia del contacto con la naturaleza, que produce una fascinación suave, donde estamos completamente entregados a la contemplación y los estímulos empiezan a llegar de forma más pasiva. En la medida que nosotros nos empezamos a conectar, empezamos a observar más fenómenos. Como decías tú a propósito del lirio, ¿no? Que empezó a ver un micromundo, un universo dentro de algo muy pequeñito. Uno empieza a descubrir patrones, formas, leyes que empiezan a operar ahí, ¿no es cierto? Y que nos empiezan a generar una fascinación y un asombro. Y ese asombro también genera una conexión con algo más esencial de cada uno. Este concepto que en inglés se escribe como awe o de awesome. El asombro tiene un efecto también que nos conecta también con algo más esencial de cada uno. Y a propósito del asombro, igual yo me preguntaba eso, como cuáles son ¿cómo decirlo?, las fuerzas que operan en la naturaleza, que son muchas veces misteriosas, ¿no?, que nos llevan a esa conexión, ¿ya? Y estuve revisando algunos textos a propósito de la historia, ¿no es cierto?, de la conexión del hombre con la naturaleza. Y los griegos ya hablaban de un concepto que le llamaban genius loci, el genio del lugar, ya que era como una fuerza espiritual que existía en los distintos territorios, en los distintos espacios, ¿ya? Donde las personas, había lugares sagrados donde tenían cualidades especiales. Entonces iba el hierofante que conectaba y tenía estas experiencias que se le llaman hierofanías, que son como experiencias místicas en estos lugares sagrados, ¿ya? Y por otro lado, este genius loci también conecta con un concepto que yo estudié, leí sobre Hildegard von Bingen en el 1500. Ella era una abadesa, era una mujer que también se dedicaba a la medicina, fue la primera médica de la historia. Fue también una revolucionaria porque separó los conventos de mujeres y hombres que eran mixtos. Ella hizo un convento solo de mujeres, ¿ya? Y a ella la consultaban los políticos de Alemania de ese tiempo, porque además era una mística. Ella canalizaba conocimiento, información y le dictaba a un escriba que tenía. Que ella acuñó un concepto que se llama viriditas, que es un concepto que tiene que ver con las fuerzas vitales de la naturaleza. ¿Ya? Se puede traducir también como verdor o como vitalidad. Y que esta naturaleza, mejor dicho, esta cualidad de la naturaleza nos permite conectar también con una esencia espiritual en nosotros. Es como lo espiritual en la naturaleza que nos permite conectar con lo espiritual en nosotros también. Y que tiene una cualidad sanadora, ¿ya? Y siguiendo un poco en el camino de la historia, claro, los japoneses hace siglos ya, ¿no es cierto?, vienen desarrollando el concepto del sintoísmo como un movimiento creo que religioso, si no me equivoco, cultural, que es de venerar los espacios como las fuerzas espirituales que habitan ahí. Entonces colocan pequeñas estatuas, imágenes, veneran los rincones, los espacios, los contemplan con un respeto solemne, ¿ya? Que creo que esa es como la esencia. Yo siento que finalmente subyace, pues creo, desde la poca experiencia que tengo, que subyace en el contacto con la naturaleza y con los bosques, con los territorios, como que de alguna manera en este adentrarnos de forma respetuosa y lenta y calmada empezamos a conectar con esa fuerza vital, pero también con las fuerzas espirituales que existen en el territorio. Como llevándolo también como a esa otra dimensión más misteriosa. Misteriosa. Cuando hablaste pensaba en el pueblo mapuche, que en el fondo es exactamente lo mismo. Ellos hablan del territorio así. ¿A ti te ha pasado también de experiencias de...? Sí, en el fondo la vivencia, digamos, de una ceremonia en un lugar en especial, que tiene un significado y que ese lugar tiene una característica espiritual o energética, o llámala como tú quieras, y entender, digamos, esa cosmovisión integral que tiene la cultura huilliche, mapuche, de la naturaleza como parte de un todo, y que todos los seres vivientes tenemos los mismos niveles de validez y de valor. Es decir, no hay diferencia entre una mosca, un ser humano, un perro, un gato. En el fondo todos tenemos el mismo valor. Y no solamente el mismo valor, sino que esto tiene un sentido circular. Que todo lo que yo hago va a volver en algún minuto. Y va a volver a mí y me va a afectar. Por lo tanto, esta mirada occidental del progreso, del desarrollo, del crecimiento infinito del mundo, se contradice con las culturas ancestrales que hablan del mundo desde lo circular y lo retroactivo. Y todo, nosotros, la naturaleza,
todos los procesos son circulares, es decir, los ciclos circadianos, la biología humana, la biología en general, todos son ciclos que interactúan unos con otros. Por lo tanto, lo que yo hago acá afecta al otro. Si a mí se me ocurre cortar todos los árboles alrededor de Santiago, no me sorprendo después, 10, 20, 100 años después, que van a estar pasando sed. Y te va a afectar, no vas a tener agua, porque no te preocupaste de eso. Pero en el minuto compraste y vendiste el bosque porque era un negocio del momento, o lo necesitabas para una mina, para construir o sacar plata, y te olvidaste de que eso iba a tener un impacto. Claramente es otro momento histórico, pero hoy día, con el nivel de información que manejamos y la conciencia que tenemos sobre la naturaleza, pensar en algo que no sea circular, que no sea respetuoso, que no sea acorde con un desarrollo que sea sustentable en el tiempo, y ahí es donde este mundo de los baños de bosque hace eso. Es decir, cuando tú haces un baño de bosque, tú tienes un orden en el proceso, y en ese proceso el hecho de juntarnos en un círculo tiene un significado profundo, porque es el reencuentro del ser humano en torno a la experiencia en su ir y venir en el contacto con una realidad nueva. Y esa realidad, a ver, uno dice ya quizás queramos hablar un poco de chamanismo, de espiritualidad y todo, y uno es psiquiatra y trabaja con fármacos y psicoterapia. Es decir, esto es absolutamente complementario a nuestro trabajo. Es decir, aquí no hay nada que decir de que es uno o lo otro. Lo que pasa es que hay niveles diferentes, hay momentos diferentes en que la persona va a estar disponible también para hacer esta experiencia. Porque es cierto lo que dice Denise, de que hay momentos en que hay personas que no van a tolerar tampoco la experiencia. Si nunca han estado, entonces el acercamiento también tiene que ser sumamente cuidadoso. Pero por otro lado, es una experiencia enriquecedora y complementaria a un proceso psicoterapéutico, complementaria a un proceso de sanación y tratamiento psiquiátrico, de salud mental. Y no solo eso, porque también tú has hecho baños de bosque con personas comunes y corrientes. Pero es que todos tenemos una pequeña patología por allí, sí, o alguna cosita que puede mejorar. Algo traemos. Todos tenemos su yayita por ahí. Yo pensaba, hoy hice un baño de bosque en el Filipi, porque en realidad el escenario es importante, pero no tanto como uno cree, que tiene que ser un bosque prístino en las montañas, con el lago. No, incluso puede ser un parque, una plaza. Y estábamos en el baño de bosque y parece que la FACH hace entrenamiento a los pilotos nuevos sobre el Filipi. Ya. Y estaban ellas en su momento de contemplación y eran... Pasaba un avión. Aviones. Cada rato. 15 minutos. Y yo dije, fracasó mi baño de bosque, aquí nadie se concentró. Y el primer círculo llega la niña y dice, y cuando llegaron los aviones, yo tuve miedo. Yo le tengo miedo a los aviones, debe ser algo muy atávico en mí. Y de repente dije, no, estoy en el bosque. Aquí no me puede pasar nada. Y me sentí tan feliz porque los árboles me estaban cuidando y estaba protegida. Y ese efecto sí que no me lo había esperado. Entonces es tan especial eso de la vivencia personal. O hicimos un baño bosque a una familia en el jardín donde lo recorre hace 30 años. Pues primera vez que vieron un árbol de esa forma. O que lo descubrieron. ¿Estaba esto aquí? Sí, el árbol tiene más de 150 años. Bueno, yo no lo había visto nunca. Es como el disponerte, es dar el tiempo, es el silencio. Es impresionante el silencio, lo importante que es. ¿Cuántas veces estamos en silencio? Y en silencio la mente, porque a veces no estás hablando, pero acá en la cabeza va pasando todo. Claro. Wow. ¿Y cómo son estos cambios que tú notas en las personas cuando entran a un baño de bosque y cuando salen de un baño de bosque? Mira, hay personas que entran al baño de bosque con mucha expectativa y como muy felices, como dicen, no, vengo a vivir esto porque me va a hacer bien. Y hay otras personas que me miran como diciendo, esto es una locura. O sea, esta cuestión... Me trajeron esotérica rara, más o menos que todo... El doctor me mandó, sí, claro. Vamos a tener que abrazar los árboles y cantar cosas extrañas. Entonces parten súper defendidos. Y yo diría que a la segunda actividad ya como que se dieron cuenta más que no hay nada raro, que tú no le vas a pedir ni exigir que hagan cosas extrañas, y se empiezan a soltar. Y empiezan a entregarse. Y una vez que se entregan, ya el bosque hace su trabajo y salen, no sé... Salen hasta chascones, así como ¡ah! Ya. O se sacan los zapatos, o se sienten con ganas de abrazar el árbol, cada uno hace lo que quiere. Pero es como que capas y capas de máscaras que te has puesto salen, como que
como que estás tan en confianza que puedes ser tú. Entonces las personas, muchas las he visto así, se tiran en el piso. ¿Quién hace eso hoy en día? Casi nadie cuando eres chico. Pero tirarte en el suelo y mirar las nubes, por ejemplo, y disfrutar de eso. Salen felices. Es lo único que yo veo. Y yo más feliz de poder ayudar a eso. De facilitar eso. Me acordé de una experiencia que tuve una vez en un baño de bosque a propósito de esto de tirarse en el suelo. Fuimos al Trigüe, que es un parque que queda cerca de Tehualda, hace como 4 años atrás o 5. Y la guía nos dio la instrucción dentro de varias cosas. Me acuerdo que era entrar caminando muy lento. Había que hacer un paso muy lento y pausado para entrar al bosque, ¿ya? Y esa experiencia yo ya la había tenido en otras instancias, no de bosque, pero sí de euritmia, de un andar lento. Y eso me llamó la atención, como entrar en un ritmo más lento, ya de partida, ¿ya? Pero la experiencia que quiero contar tenía que ver con que la instrucción era conectar con o descubrir un ser, o observar un ser. Y claro, uno pensaría una piedra, una planta, un árbol, ¿ya? Y yo empecé a mirar alrededor y no conectaba, entre comillas, con ningún ser. Hasta que me tiré en el pasto y dije, ya, lo que sea acá. Y miro hacia el cielo y veo el sol atravesando las hojas, el follaje, y llegaban los rayos luminosos, y empiezo a tomar conciencia del ser del sol. Y dije, oye, y empecé a conectar con ese ser, ¿no? Del ser solar. Y dije, oye, y empecé a sentir una experiencia muy, muy removedora, y como una experiencia mística, diría yo, o una hierofanía, como dirían en Santiago Peruete, de tomar conciencia de cómo la luz del sol, ¿no es cierto?, irradia y atraviesa las hojas, y la naturaleza lo transforma, literalmente transforma a través de la fotosíntesis, que es algo que uno dice, ya sí, obvio, la fotosíntesis. Pero fue como una revelación para mí, como ver la luz del sol siendo absorbida por las hojas, llevada a la tierra, transformada en sustancia que finalmente nosotros ingerimos también y nos permite crecer, desarrollarnos como humanos, como humanidad. Entonces, como ese sol, ese ser que está ahí tan distante, finalmente a través de la naturaleza, del bosque, llega a nosotros también. En este caso llegaba a través de los rayos filtrados por las hojas, pero también a través de la comida o las mismas plantas que están acá alrededor, que necesitan la luz del sol también para crecer y ser sustancia al final. Bueno, eso para mí fue una experiencia muy, muy removedora dentro del baño de bosque, como de mucha conexión. ¿Sabes lo que me ha pasado a veces a mí? Como que hay cosas que uno sabe siempre, como la fotosíntesis, pero como que llega a la comprensión. Como que de repente entendiste lo que te estaban haciendo. Así como a mí me pasó con un árbol que lo vi gigante, gigante, y pensé, no sé, por ejemplo, los laureles, que la semilla es minúscula. ¿Cómo de una cosa tan chica? Y de repente sí también lo increíble del milagro que del aire y del sol y de la tierra aparezca un ser extraordinariamente poderoso que no existía. Como por decir de la nada, que no es la nada. Y es como, wow, o sea, realmente es como comprender de verdad cómo funciona todo. Y hay otra cosa linda que se produce, que hay como mucha poesía en el baño bosque. Empiezas a ver muchas metáforas en las relaciones de una planta con otra, o dónde crece, o la forma en que crece, o por qué está ahí. Y te llegan mensajes como regalos para preguntas tuyas, para momentos de tu vida difíciles. O sea, no sé, de repente hay árboles que uno acoge a otros y tú te sientes como que haces un paralelo con, mi mamá, en realidad siempre ella. Y llegan mensajes, muchos mensajes. Mira qué bonito eso. Lo bonito de esta experiencia, porque culturalmente el ser humano siempre ha buscado las experiencias místicas de alguna forma. Y lo ha buscado a través de, no sé, de ingerir alguna sustancia, y nosotros lo vemos lamentablemente que eso ha sido mal usado, como para poder percibir una realidad nueva del entorno, de la naturaleza y todo. Y aquí la gracia es que tú vas sin nada y haces una experiencia vinculante con un espacio y percibes una sensación que en algún momento, yo recuerdo un baño de bosque a la orilla de un lago, en que de repente sentí que me dijeron, siéntense en un lugar cerca de donde hay agua, donde ustedes quieran, y me senté al lado de un estero que llegaba al lago. Y tenía todo el lago delante y el estero, y después de unos 5 minutos de observar, de mirar cómo fluía el agua, cómo se conectaba con el lago y todo, empecé a sentir como una orquesta de instrumentos naturales. Es decir,
que había una armonía en lo que yo estaba percibiendo. Yo no había fumado, ni tomado, ni una cuestión. Nada. Fue una experiencia simplemente de la vivencia de estar en el aquí y en el ahora. Que esa es la experiencia del baño de bosque. Estoy consciente de estar presente en el lugar, vivo yo, vinculándome, y el mundo de la naturaleza influyéndome. Y me manda este regalito en que me sentí como escuchando a Beethoven o algún otro compositor, en que había una armonía en los ruidos, en los sonidos de la combinación de la naturaleza delante mío. Y fueron 2 minutos que sentí eso. Pero fue una sensación que todos tenemos la posibilidad de vivirla si quisiéramos estar dispuestos. Y ahí la gracia del baño de bosque ayuda a abrir tu disposición a que te atrevas a conectarte. Y eso está en todos nosotros. Y eso es profundamente sanador. Es decir, yo lo siento así. Y aquí no se trata, porque de repente quizás puedan gente más escéptica o de pensamiento más racionalista, decir, bueno, estamos hablando de puras casas de pescados, que estas son puras experiencias vivenciales. ¿Qué es lo importante en el ser humano? Que se sienta en bienestar con lo que se percibe a sí mismo y el mundo que lo rodea. Si eso se produce, estamos haciendo un proceso de sanación. Da lo mismo si eso es de esa forma o si le estoy dando un antidepresivo. Y quizás tengo que combinar las dos cosas, porque está pasando por una experiencia dolorosa, compleja, y requiere un procedimiento de nuestro quehacer como psiquiatra, puede ser. Pero si eso lo combinamos con esta experiencia, si esto lo combinamos con esta vivencia, tú abres un espacio completamente nuevo desde el punto de vista de general. Bueno, y aquí estábamos haciendo ciertas referencias, digamos, a esto que hablábamos de que cuéntanos un poquitito esta pequeña experiencia de que no es necesario ir a un lugar especial, alejado, sino que lo que nos comentabas un poco de las experiencias japonesas. Bueno, que los japoneses midieron todo, tomaron, en el fondo, lo hicieron científico, los efectos sobre el ser humano, y vieron qué pasaba con personas que no podían salir al bosque o que no tenían esa opción, exponiéndolo solo a un ramo de flores o a un bonsái, y la observación durante 15 minutos de algo así natural les calmó. Sus niveles de cortisol bajaron, su respiración se aquietó, se sentían mejor que las personas que sentaron en una pieza cualquiera sin algo natural, sin un ramo de flores o una planta. Entonces, también cuidar un jardín o plantas de interior si vives en un departamento tiene un efecto positivo sobre tu bienestar. Sí, efectivamente no. Bueno, me acordé de otras cosas también, pero a propósito de la naturaleza, también había una investigación que se hizo hace años atrás, donde pacientes operados de la vesícula, unos miraban a una pared de ladrillo y otros miraban hacia una ventana con bosque. Y los que miraban hacia el bosque se iban de alta un día antes, requerían menos analgesia y menos llamado a la enfermería. Y eso fue hace un estudio ya de hace 20 años, de un psicólogo de apellido Ulrich, que de ahí empezó a desarrollar, claro, la investigación a propósito de la influencia de la naturaleza, de los jardines, del paisajismo, de los jardines terapéuticos, que es otra temática que está vinculada, ¿no? Y que de todas maneras la vamos a poder seguir desarrollando en futuros capítulos. Pero a propósito de esta pandemia, entre comillas, del estrés, del burnout, del agotamiento, que muchas veces el personal de salud y muchas personas sufren hoy en día, y el estrés que es una pandemia, diría yo literalmente, donde estamos todos con alguna cuota de estrés, algunos más que otros. Cómo la terapia centrada en la naturaleza, los baños de bosque, por ejemplo, pueden ser un recurso que ayude a aliviar justamente y demostradamente, ¿no? Que disminuye los niveles de cortisol literalmente, ¿no? Demostrado, ¿no? Cómo los baños de bosque pueden ser un recurso a disposición para trabajar el estrés que estamos viviendo como sociedad. Entonces, en ese sentido, no sé, cómo hacer como un llamado a eso. Yo creo que ahí es importante que nos relates un poco cómo se han organizado ustedes como guías de baños de bosque para ofrecer estas alternativas, digamos, al sistema. O sea, lo que nos dimos cuenta, las personas que nos formamos en este centro del Forest Therapy Hub, que empezó a aparecer mucha persona haciendo baños de bosque, pero sin formación real, o sea, sin conocimiento. Y como les decía, tiene un cierto grado de riesgo. Tú puedes causar igual un daño a veces con la mejor de las intenciones. Entonces, es necesario que las personas tengan un respaldo técnico, que se hayan formado, que sepan lo que están haciendo.
Y para eso decidimos asociarnos. Los que nos formamos en este centro, y vivimos en Chile, hicimos un llamado y fue muy entretenido porque este mes, o el mes pasado, no me acuerdo, nos juntamos en Santiago y nos constituimos como la Asociación Chilena de Guías de Baños de Bosque para tener una personalidad jurídica, para poder además ofrecer esto como una terapia a los ministerios, por ejemplo. O sea, sería fantástico para los profesores, sería fantástico para los equipos de salud, como dices tú, hasta los mismos jóvenes, los escolares, los adultos mayores. Entonces, poder optar a hacer programas para las personas en distintos ambientes, digamos. Claro, Empresas. Esto está validado científicamente, está validado desde el punto de vista terapéutico. Hay mucha evidencia con respecto, sobre todo en el Oriente, digamos, los japoneses tienen largos años de investigación en esto. Como tú decías, han formado ramas de investigación dedicadas a la medicina forestal. Por lo tanto, aquí hay herramientas concretas, simples, de acceso para muchas personas que pueden ser acompañadas en esta experiencia, y por eso es tan importante esta organización, porque claro, hay grupos que se han formado y forman gente en 2 días como guías de bosque, y eso no es una formación. Eso no cumple ningún criterio desde el punto de vista de validación académica de cómo debe ser una formación en esta área. Y en ese sentido, el hecho de que se haya creado esta asociación permite garantizar y certificar la calidad de estos guías de bosque, que son importantes, digamos, como para poder hacer el acompañamiento de los pacientes. Claro. Y no solo los pacientes, como te digo, para todas las experiencias sociales. Bueno, yo creo que como en todas las áreas, cuando alguien que no sabe lo hace, además, la persona que participa dice, ¿pero qué es esto? O sea, no me produjo nada, porque de hecho, ponte tú, si las personas comienzan a hablar entre ellas, es como que la magia se rompe. Claro. Entonces, si tú no lo vas guiando bien, y tú tienes que estar todo el rato, es como un pastor con sus ovejitas. Claro, estás todo el rato con el radar puesto en qué está cada uno, acompañando, viendo. Es como una presencia omnipresente que no se nota. Sí. Hay todo un control de la situación. Sí. Interesante, esa cualidad muy sutil. Entonces no cualquier persona puede ser guía de bosque tampoco. Claro. En el fondo tiene que tener cierta calma interior, llamémoslo así. Claro, requiere un estado de equilibrio el poder guiar a otras personas en este estado y en este momento y en esta vivencia. Por lo tanto, por supuesto que eso requiere una certificación, una organización, y tiene que ver quiénes son las personas que se están formando en esta área. Y sabes lo otro que tiene, que es bien interesante, porque me ha tocado participar en actividades donde lo suman a muchas cosas, así como mindfulness, baño de bosque, yoga, danza contemporánea y pintar caritas. Ya me estoy burlando, está mal, pero es súper importante la pausa. Claro, recargar. No recargar, porque tú te quedas removido completo. Entonces es como que de alguna manera sacaste las defensas y necesitas descansar después. Que esa experiencia se asiente, es profunda. No puedes de ahí pasar a otra actividad y a otra actividad y a otra actividad. O sea, puedes, pero pierdes el efecto que estabas buscando. Oye, Denise y Tomás, también, ¿ustedes qué llamado harían en el fondo a las personas a propósito de esto que estamos conversando? ¿Cuál sería el mensaje que ustedes dejarían? Mi mensaje es que prueben, que dejen los prejuicios de lado, porque es impresionante el miedo que tiene la gente a probar esto como algo medio loco, medio absurdo, esotérico. Hay mucho de cabeza y no se dan la oportunidad de vivenciarlo nomás, porque en realidad no tienen que hacer nada más que disponerse. Yo hago un llamado también a mis colegas, a nuestra área, que es el tema de la salud mental, que muchas veces también nos atrapan los prejuicios, digamos, sobre ciertos procedimientos, pero cuando estos procedimientos, estas experiencias son hechas por personas que tienen una formación estructurada, o cuando tiene una base teórica, que tiene un fundamento, que la sustenta, como es en este caso, por supuesto que eso es una herramienta adicional para nuestro trabajo fundamental. Yo creo que es de gran utilidad, una maravillosa experiencia. Y así queremos, aprovechar de agradecer también a Denise que hayas venido hoy día a acompañarnos en nuestro podcast de Psiquiatría Abierta. Esta aventura. Y agradecer obviamente a los dueños de casa, que aquí estamos en Estación de Rock, que nos ha recibido con nuestro equipo profesional que está escondido detrás de cámaras.
Y bueno, y a la Alianza Chilena contra la Depresión, que es la ONG que sustenta, que nosotros somos miembros actuales de esta organización, que busca la prevención, la promoción de la salud mental como una estrategia general que llegue a todas las personas el mensaje de que hay esperanza, que se puede mejorar, que se pueden cambiar las cosas para bien. Así que agradezco mucho a todos ustedes. No sé si quieres comentar algo final. Sí, Franco. bueno, a propósito de la depresión y las dolencias que aquejan al ser humano, tener en cuenta que además de la psicoterapia, además de los psicofármacos, de las distintas terapias que acompañan hoy en día a la salud, a la medicina, la terapia de baño de bosque es otro recurso más que está a disposición y que está literalmente a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Así que invitar a la gente a tomar contacto con sus espacios, con sus jardines, con el árbol que tienen al lado, que lo observen y que van a descubrir un mundo y que eso los va a ayudar a ir sanando también y conectando con ellos mismos también. Así que agradecer también, Denise y Tomás, por este espacio. Así que muchas gracias. Me toca Gracias. agradecer a mí Hasta la por próxima. invitarme y dar la oportunidad de contar esto, porque a mí me hace muy, muy feliz poder difundirlo y hacer los baños de bosque en realidad. Es un regalo para las personas. Gracias. Muchas gracias, Denise. Gracias por escuchar Psiquiatría Abierta. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, psiquiatría_abierta. Nos encontramos en un próximo capítulo.